Ir al siguiente panel, queremos invitarlos a reflexionar. ¿Cómo sería un país sin empresas? Siendo las 11:35 de la mañana, los invito a ver el siguiente video. Si lo pensamos, en cada instante de nuestra vida están presentes las empresas. A través de ellas tenemos acceso a la salud, la educación, la recreación, a múltiples productos y servicios que nos facilitan la vida. Con el pago de sus impuestos, el país crece en obras, en programas sociales, porque las empresas grandes, medianas y pequeñas, junto con sus colaboradores, generan recursos para las familias, bienestar para la gente. Un país capaz de producir es un país con proyección, competitivo, que se abre las puertas al mundo. Empresarios y sus colaboradores ayudan a que el nuestro sea un país pujante. Porque con su esfuerzo, compromiso y profesionalismo, cada uno de ellos impulsa nuestra economía y crea nuevas oportunidades. ¿Te imaginas un país sin empresas? Nosotros no. Todos somos empresa. Siguiendo con nuestra agenda, le damos la palabra nuevamente a la doctora Isis Andrea Muñoz, viceministra de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio de Trabajo, con su conferencia titulada El nuevo reto en las relaciones laborales, el trabajo a distancia. Agradecemos a las personas amablemente ubicarse en sus respectivos puestos. Ya vamos a dar inicio con el siguiente panel, que estará a cargo de la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio de Trabajo, doctora Isis Andrea Muñoz. Este panel tiene el nombre de El nuevo reto en las relaciones laborales, el trabajo a distancia. Vamos a dar inicio. Bienvenida nuevamente, señora viceministra. Por si acaso. Uy, sí, el agüita sí la voy a necesitar. Bueno, muy buenos días para todos nuevamente, para todos y todas. Es un placer compartir la experiencia el día de hoy del uso correcto del teletrabajo, del trabajo en casa y del trabajo remoto. Una mirada, por supuesto, institucional, la mirada desde el Ministerio del Trabajo muy ajustada al marco jurídico, lo que no quiere decir, digamos, que las experiencias que vayamos a compartir el día de hoy sean únicas y absolutas. Por eso vamos a trabajar estos 2 días para que podamos compartir todo el tipo de experiencias alrededor de lo que hemos llamado también trabajo a distancia. Pues bien, el trabajo a distancia en Colombia se enmarca en 5 modalidades específicas: el trabajo a domicilio, el teletrabajo, los nómadas digitales, el trabajo en casa y el trabajo remoto. Los hemos organizado en orden cronológico del 1 al 5, pero hoy, como les había dicho ya con anterioridad, nos vamos a referir al uso correcto del teletrabajo, del trabajo en casa y del trabajo remoto. Bien, pues vamos a iniciar con el teletrabajo. Todos ya lo conocen, la ley 1221 de 2008. Cuando pensamos en teletrabajo, siempre debemos pensar en un nombre y un apellido, porque el teletrabajo debe siempre estar acompañado de una modalidad. Entonces, hablamos de 3 modalidades: del teletrabajo autónomo, del teletrabajo móvil y del trabajo suplementario. Entonces,
cuando vamos en nuestras empresas o en nuestras empresas a implementar el teletrabajo, que es una forma de organización laboral para el desempeño de unas actividades remuneradas con prestación de servicio de terceros, utilizando única y exclusivamente la información y la comunicación. Es bastante importante que nosotros tengamos en cuenta que el teletrabajo se circunscribe a las formas de tecnología que en este momento pues se encuentran funcionando. El teletrabajo es voluntario, el teletrabajo no puede ser una obligación ni un derecho del trabajador, por eso nosotros como empresas también debemos pensar en que al teletrabajo se llega en una comunicación asertiva, en un diálogo y en una negociación con los trabajadores. No existe teletrabajo ocasional y ya lo vamos a ver más adelante, pues cuando nos referimos a trabajo ocasional estaríamos pensando tal vez en un trabajo en casa. Antes de ir más adelante, la mecánica de esta presentación, y se los digo y les ofrezco excusas porque no lo presenté antes de iniciar, vamos a trabajar entonces un esbozo muy general de lo que son estas tres modalidades de teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto, y más adelante es importante que hagamos una conclusión a través de las diferencias fundamentales que estas tres figuras tienen para la aplicación en las empresas. Y bueno, por supuesto de ahí también salen muchas inquietudes, entonces vamos a diferenciarlo según unas caracterizaciones que al Ministerio del Trabajo le han parecido muy importantes, que ustedes la tengan muy en cuenta. Bueno, es importante también mencionar que el teletrabajo supone una igualdad de trato en cuanto a la remuneración, la capacitación, la formación, el acceso a las oportunidades y otros derechos de los trabajadores. También supone, y esto es muy importante para todas las empresas, una adición de un capítulo especial al reglamento del trabajo, al reglamento interno del trabajo, en lo relacionado con el uso adecuado de equipos, programas y manejo de la información. Es bien importante porque muchas veces claramente nos preguntan, ¿y esto tiene que ver con una modificación del reglamento interno de trabajo? Pues sí, es un capítulo adicional. Recuerden que también les estamos hablando desde la función de inspección, vigilancia y control que tiene el Ministerio del Trabajo en este asunto, y acuérdense que no socializar la modificación del reglamento interno del trabajo pues es absolutamente querellable por parte de los trabajadores, y si no lo hacen de una manera juiciosa pues puede ser que alguno de sus trabajadores interponga una querella ante el Ministerio del Trabajo y enseguida pues va a ser asignada un inspector del trabajo y les va a hacer el llamamiento para que expliquen por qué no hemos modificado el reglamento interno del trabajo. Requiere entonces unas visitas presenciales o virtuales al puesto de trabajo con asesoría de la ARL. Es bien importante que esto quede muy claro, porque en el teletrabajo sí debemos llamar a la ARL para que nos asesore en esta visita. Recuerden que los responsables de las condiciones del trabajo del trabajador es de la empresa, entonces debemos asesorarnos de las ARLs. La podemos hacer también de forma virtual. No olviden que todos estos pasos también técnicos para que podamos realizar esta visita de manera efectiva se encuentran también en el libro blanco. Como les decía hace rato, vamos a hacer un esbozo muy general de todas estas modalidades. El teletrabajo pues entonces supone tres modalidades. El autónomo, que es en el domicilio o cualesquiera que sea la dirección de ubicación del teletrabajador, pero es importantísimo que no perdamos de vista que el teletrabajo autónomo no puede cambiar muy a menudo la dirección del teletrabajador, y si lo va a cambiar entonces necesitamos reportar la dirección, sobre todo por temas de riesgos laborales. Es bien importante. Entonces, primera modalidad del teletrabajo, como les decía hace un rato, no podemos pretender un teletrabajo solo como un todo, sino que tiene un apellido, un nombre y un apellido, tiene tres apellidos. Entonces el primero es autónomo, desde mi lugar de trabajo, desde el lugar donde yo vaya a teletrabajar, con una dirección específica. Tenemos el trabajo móvil. No tengo un lugar
de teletrabajo, porque me dedico a las ventas, porque me dedico a hacer algún tipo de domicilios, porque estoy circulando por la ciudad, entonces no tengo una capacidad de quedarme trabajando o teletrabajando en un lugar específico. Este es el teletrabajo móvil. Y el teletrabajo suplementario. Cuando hablamos de suplementario, estamos llevando o trayendo una palabra, un término que por ahora también es bastante común, que es la alternancia. Este trabajo suplementario está absolutamente o debe estar absolutamente formalizado. Es decir, no puedo yo como teletrabajador decir que lunes y martes voy a estar en mi casa, que los demás días voy a estar en la empresa, haciendo caso omiso a lo que se ha pactado en el contrato como teletrabajador. Entonces, en el teletrabajo suplementario, lo que vamos a hacer y lo que vamos a pactar son unas reglas absolutamente claras con mi empleador. Es decir, Isis Muñoz trabaja en una empresa, vamos a pactar un teletrabajo suplementario, y lo que va a hacer entonces la empresa y el trabajador es definir con absoluta transparencia y formalidad cuáles van a ser esas calidades, digamos, del contrato. Presenciales en la empresa, lunes, martes y miércoles o viceversa, y en su casa o en el lugar donde se va a teletrabajar otros días a la semana, los horarios, la fijación de metas, cómo lo vamos a hacer, qué se va a evaluar y la manera como se va a evaluar. Entonces, no olvidemos teletrabajo autónomo, teletrabajo móvil y teletrabajo suplementario. Como ya les decía, es bien importante que cualquier uso de estas modalidades de teletrabajo se modifique o se adicione un capítulo especial al reglamento de trabajo. ¿Quién impone las condiciones? No las imponemos, las condiciones son consensuadas. Recuérdense que también hay reversibilidad en cualquier momento que el empleador así lo requiera, pues puede hacer uso de esta figura para que el teletrabajador retorne a la presencialidad 100% de la empresa. La formalización del teletrabajo, como les decía, debe darse también, y el Ministerio de Trabajo por ley tiene la obligación de llevar el registro de todos los teletrabajadores. Entonces, pues no les voy a hablar de cifras claras ahorita, porque tengo entendido también que el Ministerio de las TIC tiene también un registro, pero es obligación del Ministerio de Trabajo también hacer seguimiento a todos los teletrabajadores que en este momento se encuentran en el país. En la pandemia o en el marco del COVID-19, estas figuras del trabajo a distancia, como también se ha llamado, se han disparado también. El teletrabajo también se compone de dos momentos. Cuando ya hay un vínculo con el empleador, entre empleador y trabajador, existente un vínculo laboral, y cuando no existe un vínculo, que se inicia también el contrato como un teletrabajador. Entonces, es bien importante que esta visita, cuando ya hay un vínculo, pues se haga de una manera expedita, y cuando no haya un vínculo todavía laboral, entonces se ordene la visita de la que les hablaba hace un rato de la ARL, unos 8 días máximo después de que se suscribe el contrato con el teletrabajador. Los principios del teletrabajo, pues es la voluntariedad, como es propio de una negociación entre empleador y trabajador, y la reversibilidad. Digamos que acudiendo a la facultad subordinante del empleador, por supuesto que en cualquier momento puede ser reversible el teletrabajo. Hay unas preguntas que se hacen muchos de ustedes respecto del auxilio de transporte de los teletrabajadores. Entonces, aquí se responden algunas de las preguntas que ya nos han hecho en otros paneles que hemos desarrollado de manera virtual, y es respecto del auxilio de transporte. Entonces, como son 3 modalidades, tenemos para la modalidad autónoma, se podría soslayar el auxilio de transporte. Para la autónoma, acuérdense que la autónoma es la que tiene un domicilio específico donde realiza sus labores el teletrabajador. Está el teletrabajo también móvil. En este móvil, digamos que el Ministerio del Trabajo lo que hace es recomendar también
pagar, por supuesto, el auxilio del transporte. Y en el suplementario, ¿qué es lo que se puede hacer? Por supuesto, podríamos estar pensando en que unos días está en la empresa y otros días está en la casa o en el domicilio que se ha reportado a la ARL. Se podría prorratear, pero la sugerencia del Ministerio de Trabajo es que realmente sí se debe pagar. Perdón, en el móvil es claro que se debe pagar el auxilio de transporte, pues para aquellas personas que devenguen hasta 2 salarios mínimos, ¿no? Como bien lo dice la ley. Entonces, recapitulemos, 3 modalidades. En el autónomo puede soslayarse el auxilio del transporte. En el móvil no puede soslayarse, debe pagarse el auxilio de transporte. Y en el suplementario, si bien se puede prorratear, pues el Ministerio del Trabajo sugiere que se haga el pago completo del auxilio de transporte. Otra pregunta que nos hacen muy a menudo es, bueno, ¿y la dotación? Ustedes saben que la dotación es obligatoria, que es una prestación social y es un derecho pues irrenunciable del trabajador. Entonces, digamos que no nos hagan más esas preguntas o las personas que les pregunten digan, no, bueno, un momento, esto es un derecho, así que tampoco nos debemos pensar en la posibilidad de pronto de no entregar la dotación. Hasta ahí yo creo que el esbozo del teletrabajo en sus 3 modalidades. Espero haber sido pues clara, pero si no, igual de todas maneras cuando terminemos el panel ya tenemos un tiempo más allá para dialogar. Trabajo en casa. El trabajo en casa y la ley consentida del Gobierno Nacional, y les explico por qué, sobre todo del Viceministerio de Relaciones Laborales, por supuesto de la cartera del trabajo. Esta es una ley que trabajamos desde su génesis en el despacho y de verdad que la sufrimos mucho porque nació en el momento y como una necesidad de verdad derivada de la pandemia COVID-19 anunciada, como ustedes todos ya lo saben, el pasado 11 de marzo del año 2022. El Ministerio del Trabajo se trazó un objetivo bastante importante, el de proteger el empleo para que las personas no se quedaran desamparadas o no tuvieran que terminarse los vínculos laborales. Empezó a pensar una nueva forma de trabajar desde la casa que fuera más accesible para los trabajadores, que fuera más fácil de dar también o de habilitar por parte de los empleadores, y pensamos en el trabajo en casa. Por fortuna preparamos el proyecto de ley, fue un proyecto de ley que tuvo también un proyecto de ley muy parecido en el Congreso, pero finalmente, bueno, se fusionó. El presidente de la República dio un mensaje de urgencia para este proyecto de ley y logramos, después de 8 meses de arduo trabajo, conseguir esta ley 2088 del 12 de mayo de 2021, la ley de trabajo en casa, que en este momento pues está siendo reglamentada. Ya más adelante podremos hablar un poco más de los detalles, pero en este momento está siendo reglamentada. La ley de trabajo en casa también nace, o pensamos en que debía nacer después de después de muchas encuestas que se realizaron en el marco de esta pandemia, en todas estas consecuencias negativas y positivas que con ella se trajo. Esta, por supuesto, es una consecuencia absolutamente positiva. Hubo unas encuestas que nos arrojaron unos resultados que también nos dieron una luz acerca de lo que podría ser la ley de trabajo en casa. Arrojaron estos resultados. El 93% de las personas realizan labores domésticas mientras labora. Entonces, ¿qué pudimos concluir ahí? Es factible que se concilien las actividades laborales con las actividades domésticas. Eso sí, y después hablamos de eso, siempre respetando también un ambiente familiar y los horarios de descanso. Entonces, impacto positivo, las personas sí pueden estar en su casa y pueden trabajar. El 50% de las personas dice que logra conciliar la vida familiar con la laboral. Pero ¿y qué pasaba entonces con las que definitivamente no la podían conciliar? Porque o en sus empresas no los dejaban trabajar en sus casas, o definitivamente no tenían los medios para poder trabajar en sus casas, o definitivamente las empresas dijeron, bueno,
pues ya debemos prescindir de usted porque definitivamente pues no puede hacer su labor de casa porque no existe un marco jurídico que me permita que usted trabaje desde casa. Entonces, digamos que eso también nos llevó a pensarnos, bueno, necesitamos sacar adelante algo que rápidamente, de lo que rápidamente puedan echar manos los empleadores y los trabajadores y que les permita, por supuesto, dejar o habilitar que las personas trabajen desde su casa. Y el tercer porcentaje que traemos hoy para presentarles es que el 50%, el 57% de los trabajadores aseguran que sus jornadas laborales se incrementaron más allá de las 8 horas diarias. Y aquí nace algo importantísimo. Pensamos en la desconexión laboral como uno de los pilares fundamentales del proyecto de ley y lo de que posteriormente fue la Ley 2088 del año 2021. Entonces, claro, cuando el 57%, de las personas encuestadas dicen que trabajan más de 8 horas diarias y también sabemos todos, para nadie es un secreto, que la productividad se disparó. Entonces, ¿qué podemos pensar? Claro, no estamos haciendo uso adecuado de los descansos laborales o el descanso en casa, pues porque estamos trabajando en casa y estamos trabajando hasta las 10, 11 de la noche todos los días, y el empleador tampoco ha sido consciente en que esto es un derecho de los trabajadores estando en casa y definitivamente pues hay que hacerle seguimiento y hay que trabajar en que de verdad tenemos que ayudar para que la gente también se desconecte, pues porque realmente esto no es un problema únicamente, digamos, de la falta de condolencia, no del empleador, sino que también es del trabajador. Los trabajadores estamos conectados y queriendo hacer las tareas de 2 o 3 días porque al otro día entonces nos lo vamos a tomar libre y nos vamos a ir a descansar, entonces estamos trabajando 12, 15, 16 y 18 horas diarias. Esto también es generar conciencia en los trabajadores. Entonces esto también nos llevó a pensar, bueno, ¿y qué va a pasar con la desconexión laboral? Después de que nos pensamos en un proyecto de ley de trabajo en casa por estas encuestas, entonces hay otras cosas que también evaluamos y que son la génesis del trabajo en casa. El numeral 4 del artículo 6 de la Ley 1221 de 2018, y por eso también nosotros decimos que la Ley de Trabajo en Casa es un hijo del teletrabajo. Una persona que tenga la condición de asalariado no se considerará teletrabajador por el mero hecho de realizar ocasionalmente su trabajo, Antes les dije, trabajo ocasional. ¿Qué pensamos por trabajo ocasional? E inmediatamente nos ubicamos en la Ley de Trabajo en Casa. Entonces, de ahí nace también la idea, buscando un piso jurídico, nace de este numeral 4 del artículo 6 de la Ley del Teletrabajo, nace, por supuesto, la idea del trabajo en casa, por supuesto, de las directivas presidenciales, de los decretos, circulares emitidas por el Ministerio del Trabajo, y el artículo 3 del Decreto Legislativo 491 de 2020, que ustedes saben que todas estas fueron acciones de la emergencia social. Entonces, Directiva presidencial, decreto 417, que es la declaratoria de la emergencia, la circular 021 de marzo de 2020, que establece también las medidas de protección al empleo, asimismo la circular 041 de junio de ese mismo año, que también estableció los lineamientos de trabajo en casa, y esa también es la génesis del borrador del proyecto de ley que llevamos a Congreso, y el decreto legislativo 491 de 2020 que establece medidas para la protección laboral y los contratistas. Es muy importante también mencionar que en el control de constitucionalidad que la Corte Constitucional le realizó al decreto legislativo 491 de 2020, aseguró, por supuesto, que el trabajo en casa era una medida para salvaguardar el empleo de todos los colombianos, y así lo aceptó. Entonces, a partir de ahí, nosotros fortalecimos y robustecimos este proyecto de ley tan importante para el país. Entonces, ¿qué es trabajo en casa? Importantísimo, el trabajo en casa es una habilitación para desempeñar unas funciones de manera transitoria
en casa. Aquí hay una diferencia también con el teletrabajo y ya vamos a ver desde dónde podemos desarrollar la actividad del trabajo en casa. Eso lo vamos a ver más adelante en el cuadro de las diferencias. Pero es una habilitación para desempeñar transitoriamente las funciones. Por fuera, por supuesto, del sitio donde desarrollamos nuestras actividades laborales todos los días. No modificamos la naturaleza del contrato ni las condiciones laborales, eso es muy importante. No se modifican y tiene un marco bastante importante porque se circunscribe a circunstancias ocasionales, excepcionales, especiales que impidan que el trabajador pueda realizar sus funciones en su lugar de trabajo. Y aquí me he hecho una cuña bien importante, y es que en el trabajo de reglamentación que nosotros estamos haciendo de la ley de trabajo en casa, estamos buscando que esas circunstancias ocasionales, excepcionales y especiales no solamente se circunscriban al trabajador, sino también al empleador. Es bien importante porque cuando no se pueden realizar las labores desde el sitio de trabajo, desde la empresa, entonces puede ser una circunstancia que acaece al empleador. Entonces, ahorita en la reglamentación estamos digamos, trabajando para que también pueda ser el empleador pueda hacer uso en su capacidad de decir, bueno, no tengo la capacidad en este momento de tener a todas las personas trabajando desde el sitio de trabajo porque ocurrió X o Y cosa, y vamos y los traslado a otro lugar para que trabajen desde casa. Desde casa, ya les digo, no necesariamente tiene que ver con la casa o el lugar del domicilio de las personas que vayan a trabajar en casa. Es importante, por supuesto, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, pero no se limita única y exclusivamente a esto, que es otra diferencia también fundamental con el teletrabajo. El teletrabajo, acuérdense que se circunscribe al uso de las tecnologías y las comunicaciones, pero el trabajo en casa no se limita, se extiende a cualquier tipo de trabajo que no requiera la presencia física. Si lo podemos hacer en otro lugar donde habitualmente realizamos nuestras actividades laborales, pues bien, también lo podemos hacer desde otro lugar, no necesariamente utilizando la tecnología. Los criterios aplicables del trabajo en casa, como les decía anteriormente, la desconexión laboral es una garantía que tiene todo trabajador y todo servidor público para disfrutar de su tiempo de descanso. Entonces, es básico para conciliar su vida personal, su vida familiar, su vida laboral. Entonces, tenemos un espacio, por supuesto, para descansar y otro espacio para laborar, independientemente de que estemos laborando en nuestro lugar de domicilio. Y el empleador se debe abstener de formular órdenes y otros requerimientos al trabajador por fuera de la jornada laboral, lo que no quiere decir que el empleador deba abstenerse de poder enviar información, cualesquiera que sea, a los correos electrónicos o por otros medios que se hagan uso. Es decir, la Secretaría General de cualquier empresa o la administración va a enviar un memorando informativo a todos sus trabajadores después del horario de trabajo. Lo puede hacer, claro que lo puede hacer. Lo que no se puede hacer es formular órdenes y requerimientos, que es muy diferente a hacer uso de los mecanismos de comunicación con el trabajador para poder enviar cualquier tipo de información. Esto es bien importante porque muchas veces los trabajadores dicen, pero bueno, y es que me están llegando los correos muy temprano, muy tarde, pero son correos de comunicación, son correos de memorando también comunicativos, inclusive también es información bastante importante que por estas épocas tienen que fluctuar de una manera muy particular. Entonces es diferente requerimientos y órdenes también a un tema que sea completamente informativo. La desconexión laboral, pues en el mundo ha tenido bastante progreso en países como Francia, Bélgica, España, Chile. Entonces, bueno, Colombia tiene que estar también a la vanguardia. Cuando nosotros presentamos el proyecto de ley ante el Congreso de la República, también había un proyecto de ley que ustedes saben que se circunscribió única y exclusivamente a la desconexión laboral, un proyecto también que
con el cual colaboramos, por supuesto, ayudamos no en el trámite legislativo, sino desde afuera, ayudando técnicamente y apoyando todas estas iniciativas, porque sí era muy importante y como les dije en el inicio, es un pilar fundamental de la Ley de Trabajo en Casa. Colombia, con la Ley 2191 del 6 de enero de 2022, si me permiten voy a leerles un acápite, y es el derecho que tienen todos los trabajadores y servidores públicos a no tener contacto por cualquier medio o herramienta, bien sea tecnológica o no, para cuestiones relacionadas en su ámbito o actividad laboral, en horarios por fuera de la jornada ordinaria o jornada máxima legal de trabajo o convenida, ni en sus vacaciones o descansos. Aquí cuando hablaba y analizábamos con el equipo de trabajo este acápite, pues nos preguntábamos por qué no se había cortado la redacción hasta en horarios por fuera de la jornada ordinaria. Era suficiente ponerle un punto y aparte en jornada ordinaria, pero bueno, digamos que en el trámite legislativo también muchas veces se suscitan algunas imprecisiones que definitivamente no pueden ser corregidas, pero bueno, digamos que lo adecuado hubiese sido en horarios por fuera de la jornada ordinaria, cortarlo ahí y seguir adelante con la transcripción de la ley. El empleador, por supuesto, se abstendrá entonces de formular órdenes u otros requerimientos al trabajador, como se los explicaba anteriormente. Bueno, trabajo remoto. El trabajo remoto es la última de estas modalidades nuevas que tenemos del trabajo a distancia. Es la Ley 2121 del 3 de agosto de 2021. En este momento también nos encontramos en etapa de reglamentación, ya se publicó, ya tenemos todas las observaciones, recibimos 86 nutridas observaciones que fueron muy importantes para el desarrollo de esta reglamentación. Ya tabulamos todas estas observaciones y por supuesto, pues dentro de poco conoceremos todos el decreto reglamentario. Este trabajo remoto es una nueva forma de ejecución del contrato de trabajo, es voluntaria, puede ser desarrollada a través de tecnologías existentes, nuevas u otros medios y mecanismos que permitan ejercer la labor contratada de manera remota, pero por supuesto siempre utilizando medios digitales. Nunca se interactúa físicamente con el empleador, ni siquiera desde la vinculación contractual. Todo se realiza de manera absolutamente remota y tampoco requiere un lugar físico determinado para la prestación del servicio. Entonces, iniciamos de manera remota y terminamos de manera remota. Y no hay posibilidad ninguna entonces de que nos conozcamos primero con el empleador. Puede existir, o sea, algún día se necesita realizar un traslado al lugar de la empresa para hacer cualquier tipo de descargos o un trámite administrativo, además ya vamos a ver que es bastante oneroso para los empleadores porque el empleador tendrá también que pagar por este traslado del trabajador. Entonces, todo absolutamente remoto. El trabajo remoto tiene flexibilidad en todas sus etapas precontractuales y contractuales. El perfeccionamiento, como ya les dije, debe efectuarse de manera remota a través de firma electrónica o digital. Es bien importante que ustedes sepan que no se admite firma escaneada. Entonces, firma electrónica o digital, mucho cuidado para todos los contratos que vengan ahora en el futuro de trabajo remoto. Su ejecución, como ya les dije, es eminentemente virtual desde cualquier lugar en el territorio nacional, porque así también lo estableció la ley, en el territorio nacional. Ahorita con las diferencias también vamos a ver la territorialidad. El teletrabajo, y se me olvidó decírselos también, se circunscribe al territorio nacional. Entonces tenemos trabajo remoto y tenemos teletrabajo, circunscripción nacional. Los elementos y herramientas del trabajo son a cargo del empleador. Esa también es una diferencia sustancial y fundamental con el teletrabajo y el trabajo en casa. En el teletrabajo se puede negociar, en esta no. El trabajo remoto, usted como el empleador tiene que brindar todos los elementos y todas las herramientas de trabajo al trabajador. Y la revisión del puesto de trabajo por parte de la ARL es obligatoria. ¿Sí? Bueno,
Como les manifesté hace un rato y nos queda ya poco tiempo, vamos a trabajar entonces para concluir en un cuadro comparativo de las 3 figuras donde podemos verificar las diferencias sustanciales de estas 3 figuras, que creo que ahí también es donde más se generan inquietudes. Si quieren, podemos tomarnos 30 segundos para que lean cada una de las definiciones para poder seguir adelante y entender un poco más ahorita la comparación que vamos a hacer. ¿Estamos listos? Bueno. Entonces, definiciones de trabajo a distancia, teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto. Creo que aquí se resume todo lo que les he dicho en los anteriores 30 minutos en cada una de las modalidades. Vamos a hacer una diferenciación teniendo en cuenta varias características, y esto es bien importante. En esta primera diapositiva tenemos la diferenciación por campo de aplicación, por temporalidad y por inicio. Entonces, en el trabajo remoto, como les decía, campo de aplicación, servidores públicos y trabajadores del sector privado. Entonces, a todos nosotros que estamos aquí nos aplica el trabajo remoto. ¿Qué está haciendo? ¿Que ya está reglamentado? No está reglamentado todavía. Trabajo en casa, como les decía ahorita, el estado de la reglamentación, ya tabulamos todas las observaciones y estamos trabajando en ello. Va a ser algo bien interesante porque precisamente hace 2 días estábamos en reunión con la función pública y vamos a sacar o esperamos sacar un decreto en conjunto para este ámbito de aplicación. Trabajo en casa, servidores públicos y trabajadores del sector privado. ¿Qué tenemos entonces? Un decreto ya reglamentario en el sector público de la reglamentación de trabajo en casa, que definitivamente, pues bueno, es en el sector público, pero les puedo confesar que básicamente circunscriben la aplicación del trabajo en casa a unas circunstancias especialísimas como otro estado de excepción, podemos decirlo así, u otra emergencia sanitaria. Entonces, básicamente en el sector público, pues la inaplicación de la ley de trabajo en casa, la probabilidad es altísima, altísima. Entonces, bueno, ahorita digamos que lo que nos interesa es la aplicación del trabajo en casa del sector privado, que sí va a ser mucho más amplia, mucho más flexible. En este momento estamos en etapa de publicación, la publicación se termina el 7 de marzo. Por favor, ingresen, miren el decreto, háganos las observaciones pertinentes. Es muy importante que ustedes nos hagan estas observaciones porque de verdad nos han nutrido demasiado la elaboración de estos decretos reglamentarios. Y el teletrabajo, también tenemos un ámbito de aplicación de servidores públicos y de trabajadores del sector privado. Entonces tenemos trabajo remoto, teletrabajo, servidores públicos y sector privado. Trabajo en casa, también lo mismo, pero muy limitado en el sector público, pero esperamos ya que en el sector privado pues sea bastante amplio y bastante flexible. La temporalidad en el trabajo remoto es permanente, ya les dije, inicia remoto y termina remoto. En el teletrabajo también es permanente, pero acuérdense del principio de irreversibilidad. Y en el trabajo en casa es transitorio, hasta por 3 meses prorrogables por el mismo tiempo o hasta que las circunstancias especiales terminen. Ese fue un salvavidas muy bonito también que quisimos brindarle, por supuesto, a las empresas que pudiesen hacer uso del trabajo en casa. Y como les dije, ahorita en esta reglamentación o elaboración de decreto reglamentario estamos buscando que las circunstancias también acaezcan en el empleador. El inicio por mutuo acuerdo
entre las partes. Recuerden que ni el trabajo remoto, ni el trabajo en casa, ni el teletrabajo es un derecho del trabajador. No es un derecho del trabajador porque definitivamente estaríamos coartando la facultad subordinante del empleador. Entonces, esto se logra por mutuo acuerdo. Por supuesto, cuando voy a suscribir un contrato de trabajo remoto, si el trabajador está de acuerdo, pues lo va a suscribir. En trabajo en casa, ya saben, por circunstancias excepcionales, ocasionales y especiales que impidan que el trabajador pueda realizar sus funciones en el lugar de trabajo, pero ahora con la reglamentación lo queremos extender también a circunstancias excepcionales para el trabajador, para el empleador, perdón, y en el teletrabajo también por mutuo acuerdo entre las partes. Lugar de ejecución. Y aquí hemos tenido varias inquietudes de parte de todos los sectores. El lugar de ejecución del trabajo remoto desde cualquier lugar del territorio colombiano. Y así lo dice expresamente la ley. Entonces, no existen por ahora o no existe la posibilidad por ahora de realizar trabajo remoto desde el extranjero. El teletrabajo. Móviles, desde cualquier lugar del territorio colombiano. Ya saben que el teletrabajo tiene 3 modalidades, entonces el móvil desde cualquier lugar del territorio colombiano, suplementarios y autónomos desde la casa del trabajador o la dirección que hayan entregado pues como información a la empresa. Trabajo en casa. Desde cualquier lugar del territorio colombiano, bueno, digamos que yo creo que esto se nos quedó aquí en la presentación, pero no expresamente lo dice la ley, porque la ley no circunscribe el trabajo en casa desde cualquier lugar del territorio colombiano o meramente en el país. La ley no lo dice y estamos trabajando de verdad en el estudio de la reglamentación y si ustedes también me ayudan o si alguna empresa está también interesada en que sus trabajadores puedan realizar trabajo en casa desde el exterior, pueden enviar las observaciones que nos ayudarían bastante para que podamos seguir trabajando en esto porque ya lo hemos venido evaluando. Por parte de la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo han hecho un estudio bastante avanzado y por parte de las ARLs creo que no hay mayor inconveniente después de que se tracen unas reglas bien definidas, entonces estamos trabajando en ello, lo que no quiere decir que en este momento se encuentre habilitado, pero tampoco establece la prohibición en la norma de que se trabaje en el extranjero. La alternancia, entonces el trabajo remoto no. Acuérdense que inicia remoto y termina remoto, entonces no voy a estar fluctuando entre la residencia o cualesquiera que sea el lugar donde esté trabajando y la oficina, entonces no tiene alternancia. El teletrabajo sí tiene alternancia. Ya saben que hablamos de 3 modalidades, una de esas pues es el trabajo suplementario, que es el teletrabajo suplementario que sí puede ir y venir, y el trabajo en casa sí permite alternancia. Entonces, esa es la parte también que muchas veces o que muchas inquietudes ha generado también ustedes. ¿Puedo ir y volver? Sí, en dos figuras sí, en una figura no. El auxilio de transporte, ya se los expliqué en la figura del teletrabajo, entonces quedamos en esas 3 modalidades en cuál se puede prorratear, pero que el Ministerio de Trabajo sugiere que se pague de manera completa. Y también hablamos en el caso del autónomo, también en el caso del móvil, pero el auxilio de transporte en el trabajo remoto solo admite los costos de desplazamiento ordenados por el empleador. Entonces, lo que les hablaba hace un rato y es que esta figura sale costosa también para los empleadores porque tienen que suplir todos los elementos de trabajo. Cuando deban verse en el lugar de trabajo, de ejecución de las labores diferentes, por supuesto, al trabajo remoto, entonces el empleador deberá también plantearse cuánto le cuesta ese traslado hasta la empresa o donde se encuentren trabajando. Entonces, solo los costos de desplazamientos ordenados por el empleador. Auxilio de transporte, en este caso, no opera. El trabajo en casa. Para los trabajadores, como lo dice la ley, que devenguen hasta 2 salarios mínimos y que se les reconozca el auxilio de transporte durante el tiempo que preste el trabajo en casa, se le reconocerá este pago a título de auxilio de conectividad digital.
Por eso uno pensaría, cuando dice que el auxilio de transporte no es que no se dé, sino que se hace una homologación, como bien lo hicimos en la ley, de que se convierte en un auxilio de conectividad digital por el valor del auxilio de transporte. Y en el teletrabajo no, cuando las actividades laborales pues no demanden gastos de movilidad, obviamente, pues no habrá lugar al auxilio de transporte. Esta es la general, pero ya se las expliqué en estos 3 diferentes modalidades. Esto aplicaría cuando me dice que las actividades laborales no demanden gastos de movilidad, aplicaría entonces para el autónomo, en donde no me muevo pues ni en alternancia de la oficina a la casa, de la oficina a la casa. Pues es lógico entonces que nos estamos única y exclusivamente en nuestro domicilio realizando el teletrabajo. Obligatoriedad del trabajo remoto, sí, claro, y así lo suscribimos, así lo terminamos. El trabajo en casa no. Recuerden que es un acuerdo entre las partes y el teletrabajo es un mutuo acuerdo también. Entonces existe obligatoriedad única y exclusivamente en el trabajo, en la modalidad de trabajo remoto. Riesgos laborales. Y aquí es bien importante también que todos nos tomemos la tarea, o vengan si quieren, yo les leo para que nos quede muy claro. Trabajo en casa, afiliación a la ARL, por supuesto. Y esto es igual en cualquiera de las 3 modalidades, la afiliación a la ARL. O básicamente el trabajo remoto en riesgos laborales es idéntico al teletrabajo, excepto por una sola cosa, y es que en el teletrabajo, como les explicaba al inicio, se debe anexar un nuevo capítulo en el reglamento de trabajo que incluya todas estas formas especiales de teletrabajar. Pero entonces, la ARL en trabajo remoto como en teletrabajo debe elaborar un programa de prevención, control y actuación de riesgos laborales y de rehabilitación integral y suministrar guía al empleador y al trabajador. Y también el empleador debe llegar a la ARL copia del contrato y diligenciar el formato de condiciones de trabajo. Es bien importante que la ARL conozca del sitio donde se van a desarrollar las tareas o las labores de trabajo remoto o teletrabajo, porque ¿qué puede pasar? Un trabajador en teletrabajo o trabajo remoto que brinde una dirección en la ciudad de Bogotá, donde su horario laboral es de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde, pero resulta que a las 11 de la mañana salió a la tienda porque tenía mucha sed y de pronto tuvo un accidente con una motocicleta o con un automóvil. ¿Estaba en las horas laborales? Sí. ¿Estaba en el lugar de trabajo? No. ¿Es un accidente laboral? Pregunta. Bueno, muy bien, por eso es muy importante que todas las ARLs conozcan del lugar donde se están ejecutando estas labores. Porque ¿qué pasa con la ARL? Claro, le digo, yo estaba teletrabajando, salí un momentico a la tienda o me desplacé a otro lugar, pero la ARL por supuesto va a decir no le respondo. Usted no estaba en su lugar de trabajo, que es la dirección Carrera 50 NN, entonces no le respondo. Por eso es bien importante que tomemos conciencia que cuando estamos haciendo trabajo en casa, trabajo remoto o teletrabajo, no podemos desplazarnos a otros lugares tampoco en el horario habitual de trabajo. El trabajo en casa, entonces, como les decía, afiliación a la ARL, por supuesto. La ARL debe promover programas que permitan garantizar las condiciones de salud física y mental y comunicar a la ARL, como ya les he venido insistiendo, en la que la ARL, la dirección en la que se efectúan todas estas labores de trabajo, por lo que ya les anuncié. Como bien vemos entonces, es lo mismo en trabajo remoto, en teletrabajo. Lo que pasa es que en teletrabajo sí tenemos que modificar el reglamento interno del trabajo, porque si no lo hacemos, entonces ya saben que esto puede acarrear consecuencias administrativas con la policía laboral, en este caso representada en Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Trabajo. Entonces es bien importante que sepamos que en teletrabajo sí debemos realizar ese capítulo especial.
Otra característica bien importante es el tipo de tecnología utilizada. Trabajo remoto, entonces tecnologías existentes y nuevas u otros medios y mecanismos que permitan ejercer la labor contratada. Podemos estar hablando también de telecomunicaciones. Por ejemplo, en el teletrabajo solamente se circunscribe a la tecnología de la información y a las telecomunicaciones. Pero en trabajo en casa, y también es una diferencia fundamental que permite que sea un poco más accesible, y es las tecnologías de información, de las comunicaciones, medios informáticos, análogos, se puede extender a cualquier tipo de tecnología y también a una labor que no requiera de medios tecnológicos para poder trabajar. Entonces, un ejemplo, el ejemplo que nos pone la persona que nos instruye de teletrabajo en el Ministerio del Trabajo, y es, bueno, el artesano. El artesano no necesita medios tecnológicos, por ejemplo, para el trabajo en casa, pero va a su casa 5 días a la semana y como el trabajo en casa sí permite la alternancia, entonces hace sus artesanías en el lugar de trabajo que es su casa, y a la semana siguiente o a los 15 días o cuando tenga la posibilidad o como lo haya pactado con el empleador de volver a su sitio habitual de trabajo, entrega su producto. En cambio, el teletrabajo sí tiene que ser un trabajo en donde se utilicen todos los medios tecnológicos y de telecomunicaciones. El trabajo remoto también el Ministerio del Trabajo lo ha entendido de esa manera, aunque en la ley también hablan de otros mecanismos que permitan ejercer la labor contratada. Pues como es remoto, como es virtual y como su palabra así lo dice, entonces el Ministerio del Trabajo lo ha entendido únicamente de esta manera para poder trabajar así también la reglamentación. La desconexión laboral, como les decía, es bien importante no solamente en la ley de trabajo en casa, sino en todas estas 3 figuras. Desconexión laboral en el trabajo remoto lo incluye dentro del artículo 17, ahí también se los he copiado. El trabajo en casa, ya saben que es un criterio establecido específicamente en la ley. Y en el teletrabajo, la asignación de tarea a los teletrabajadores deberá hacerse de manera que se garantice, por supuesto, contar con su momento de descanso. Como les decía entonces, ya sea autónomo, ya sea móvil, ya sea suplementario, los empleadores tienen también que fijar unas normas claras y específicas de cómo se van a desarrollar estas tareas en el lugar de casa o cualesquiera que sea otro lugar donde se efectúen estas tareas. La subordinación, que también es importantísima, como les decía antes, ninguna de estas modalidades es un derecho absoluto para el trabajador. Entonces, siempre se tendrá que ejercer según el mutuo acuerdo. Para el trabajo remoto, pues en el artículo 11 dice, para ejercer el poder disciplinario a que haya lugar, por supuesto. El trabajo en casa se refiere a la subordinación al aclarar que se debe mantener la facultad subordinante del empleador junto con la potestad de las supervisiones de las labores del trabajador en casa. No olviden que cuando enviamos a un trabajador a trabajar desde casa o a un teletrabajador a hacerlo también desde allá, es necesario que nosotros como empleadores o que ustedes en su capacidad y su facultad subordinante verifiquen cómo deben hacer el seguimiento y el control de todas las tareas diarias que están realizando las personas que se encuentran trabajando en casa, teletrabajando o trabajando de manera remota. La jornada de trabajo, ahí se me acabó el tiempo, pero bueno, entonces en estas 3 modalidades, en el trabajo remoto se debe ajustar a las condiciones, por supuesto, dispuestas en el Código Sustantivo del Trabajador, del trabajo. El trabajo remoto también podrá prestar los servicios para los cuales se ha contratado y conforme a sus necesidades y las del empleador. Acuérdense que la jornada o el trabajo, la jornada laboral puede ser flexible. Y durante el tiempo que trabaje el trabajo en casa, durante el tiempo que dure el trabajo en casa,
Se mantendrán vigentes las condiciones laborales, o sea que las condiciones laborales en ningún momento cambian porque el trabajador se va o se desplaza a otro lugar a hacer sus labores, no cambia en ningún momento las especificaciones del contrato, y el teletrabajo, dada la naturaleza especial de sus labores, no le serán nada aplicables las disposiciones sobre jornada de trabajo, horas extraordinarias y trabajo nocturno. Eso es lo que dice la ley, pero por supuesto la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad, entonces por supuesto que todo esto es un derecho también para el teletrabajador. Ahí también les escribimos, digamos, el acápite de lo que dice la Corte Constitucional. La terminación finalmente del trabajo remoto, como les decía, inicia remoto y termina remoto. El trabajo en casa, pues el empleador o nominador conserva la facultad, como se los he dicho, unilateral de dar por terminada esta habilitación, porque es una habilitación que realiza el empleador al trabajador, y siempre y cuando desaparezcan las circunstancias ocasionales y excepcionales que dieron lugar a la habilitación de trabajo en casa. Y en el teletrabajo también es permanente. Bueno, yo creo que en las memorias de este evento les estaremos entregando también esta presentación, porque ya me está diciendo la pantalla hace un ratico que el tiempo se terminó. Espero que hayan comprendido. Bueno, nos faltan simplemente un par de cosas. Los elementos de trabajo, y lo voy a decir aquí rápidamente, como les decía anteriormente, en dos de estas modalidades se puede negociar entre el empleador y el trabajador quién entrega los elementos de trabajo en casa y en teletrabajo. Lo que no pasa en trabajo remoto sí es obligatorio que se brinde por parte del empleador. Los procedimientos previos también nos hicieron falta, y fue la última diapositiva. Muchísimas gracias por la atención prestada. Espero les haya quedado muy claro, muy amables.